Tengan todos un buen día. Vamos a continuar en este video hablando acerca del tema de las rutinas. Específicamente en este video vamos a hablar de un tema bien importante. Vamos a hablar acerca de la programación de las rutinas. Si ustedes se recuerdan, cuando creamos una nueva rutina, ya sea una rutina de frecuencia o una rutina de acumulación de trabajo, y cuando estábamos asociando los equipos, tuvimos que haberle asignado los equipos que fueron asociados a esa rutina una frecuencia, esta frecuencia se denomina frecuencia de programación. Entonces tenemos un grupo de frecuencias que se pueden asignar a cada una de las rutinas. La frecuencia tenemos diaria, 3 veces por semana, 2 veces por semana, semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral, cada 4 meses, semestral, anual y una frecuencia libre. Si nosotros le asignamos a una rutina X una frecuencia semanal, 2 veces por semana, 3 veces por semana o diaria, debemos de entender que esa rutina va a ser conocida en el MANPREV como una rutina de corta frecuencia, o sea que va a tener que ejecutarse todas las semanas. Todas las semanas de todo el año va a tener que realizarse esa rutina. Generalmente son rutinas simples. Ahora, si nosotros asignamos una frecuencia o una rutina X de quincenal, mensual, bimensual o cualquiera de estas otras rutinas, entonces el MANPREV va a reconocer a esa rutina como una rutina de larga frecuencia. Entonces las rutinas de larga frecuencia se tienen que programar porque no se efectúan todas las semanas del año. Entonces si una rutina es trimestral, por ejemplo, vamos a tener que decirle en qué semana de cada trimestre queremos que se efectúe esa rutina. Ese concepto es bien importante de entenderlo porque cuando ingresamos acá a esta parte que se llama programación de rutinas, el MANPREV nos presenta un listado de todas las rutinas que están listas para programarse. Y si nosotros vemos aquí dentro de este cuadro, vamos a notar de que nos está diciendo que tenemos 347 rutinas, de las cuales 0 están programadas. Cuando hablamos de 347 rutinas, estamos hablando de rutinas de larga frecuencia. Entonces, el proceso de programación de este tipo de rutinas es relativamente simple de entenderlo, pero igualmente hay que tener cuidado. Ya aquí en la pantalla que nos presenta el MANPREV nos da una indicación de lo que tenemos que hacer. Nos dice seleccione individualmente una a una las frecuencias de programación y luego distribuya la cantidad de rutinas de la frecuencia seleccionada entre la cantidad de semanas del periodo. Es bien simple. Todas las frecuencias tienen una cantidad de periodos. Por ejemplo, una frecuencia quincenal tiene 2 periodos, la semana 1 y la semana 2. Por el contrario, si tenemos una frecuencia anual, entonces tenemos 52 periodos. O sea que si tenemos una rutina que sea de frecuencia anual, yo tengo que especificarle al MANPREV en qué semana del año quiero que el MANPREV me la saque como una carga de trabajo. Entonces así con cada una de las frecuencias. En el caso de la trimestral, por ejemplo, me dice de que son 13 periodos. Entonces si yo tengo una rutina de frecuencia trimestral, cuando la vaya a programar, tengo que decirle que me la programe en la semana tal de ese periodo. Y así con cada una de las frecuencias. Este concepto es bien importante entenderlo. Una frecuencia mensual, por ejemplo, tiene 4 periodos. Una frecuencia bimensual tiene 8 periodos. Una frecuencia trimestral, como dijimos, tiene 13. Una frecuencia cada 4 meses tiene 16 periodos. O sea que se va a hacer 3 veces al año. Una frecuencia semestral tiene 26 periodos. O sea, 26 semanas en las que la podemos programar. Y como decía, una frecuencia anual tiene 52 semanas a disposición para que nosotros la programemos en cualquiera de esas semanas. La frecuencia libre es una frecuencia en la que nosotros vamos a poder asignar cualquier semana del año en la que nosotros nos consideremos sin estar sujeto a los periodos de las frecuencias antes mencionadas.
Entonces, si nosotros empezamos a programar, como dice la indicación acá de la pantalla del Manprev, nos dice nosotros tenemos que seleccionar frecuencia por frecuencia y luego realizar el paso correspondiente. Vamos a hacerlo desde el principio. Si nosotros seleccionamos una frecuencia quincenal, el Manprev nos muestra todas las rutinas que tiene esa frecuencia. Y aquí en este caso nos dice que tenemos 16 rutinas. Están programadas 0 de esas rutinas y tengo a mi disposición 2 periodos para programar esas 16 rutinas. Entonces, en forma simplista para programar, yo simplemente tengo que seleccionar cuántas rutinas de estas 16 quiero programarlas en el periodo 1 y cuántas en el periodo 2. Como me está diciendo que tengo 16, les decía yo, en una forma sencilla, yo voy a seleccionar 8 de esas rutinas y se las voy a adjudicar a la semana 1 y las otras a la semana 2. Aquí tengo 8 rutinas seleccionadas y quiero asignárselas a la semana 1 de ese periodo de frecuencia quincenal y le digo que se las asigno a la semana 1. Si ustedes notan, aquí me está diciendo de que en la semana 1 yo tengo programada 8 rutinas y aquí me está diciendo en qué semana del periodo queda programada. Si yo simplemente vengo para terminarle la programación de esa rutina, de ese periodo, selecciono las rutinas adicionales y se las asigno al siguiente periodo, que en este caso sería el periodo, la semana 2. Entonces notemos que las rutinas quedan programadas aquí. De estas 16 rutinas de frecuencia quincenal, 8 quedan programadas para la semana 1 y 8 quedan programadas para la semana 2. Eso me permite balancear la carga de trabajo de mantenimiento preventivo en la planta, de tal manera que no todas las semanas queden sobrecargadas, sino más o menos equilibrar. Les decía, eso es la forma simplista. Obviamente en un ejemplo real hay que tomar en cuenta muchas otras cosas, por ejemplo disponibilidad de la máquina, paros programados o cosas así, pero si tendremos que hacerla así una forma rápida, esa es la manera de programación. Si seguimos el siguiente periodo de programación y seleccionamos la frecuencia mensual, aquí el Manprev me dice que tengo 21 rutinas disponibles para programarlas en los 4 periodos de la frecuencia. Entonces me está diciendo que no he programado ninguna. En forma rápida yo podría dividir 21 entre 4. Entonces más o menos me quedan a 5 rutinas por cada periodo. Yo podría así en forma rápida decir, mire, las primeras 5 las voy a programar a la semana 1. Las siguientes 5 rutinas se las voy a programar a la semana 2. Las siguientes 5 rutinas se las voy a programar a la semana 3 y el restante se las programo a la semana 4 del periodo. Entonces yo ya tengo programadas todas las rutinas de frecuencia mensual. Si yo sigo con el proceso de programación y me voy a la bimensual, entonces me dice tenemos 26 rutinas que programar en los periodos de un bimestre, que son 8 semanas de un periodo bimensual. Entonces si tengo 26, yo puedo dividir las 26 entre 8. Entonces si yo quisiera mantener equilibrada la carga de trabajo y distribuir las 26 rutinas que tengo disponibles entre las 8 semanas del periodo, bien podría decir 26 entre 8, más o menos me quedan a 3, un poquito más por cada periodo, y yo empiezo a asignarlas de tal manera de que voy haciendo la programación, y esta es la manera de cómo programar las rutinas correspondientes a cada uno de los periodos. Decía anteriormente de que la verdad no es tan simple porque hay que tomar en cuenta 8 tipos de consideraciones para hacer las programaciones, pero la forma más simple de hacerlo es esta. Entonces, si ustedes ven, ya estoy terminando de programar todas las rutinas que tienen una frecuencia bimensual. Este es el proceso para hacer la programación de todas las rutinas. Yo simplemente tengo que seleccionar. Si vemos aquí, tenemos la frecuencia trimestral.
Me dice que tengo 62 rutinas trimestrales y tengo 13 semanas en el periodo en las cuales podría distribuirlo. Si yo programo una rutina en la semana 1 del periodo, o sea del trimestre en este caso, en cada trimestre el Manfred me la va a cargar como carga de trabajo de mantenimiento la primera semana de cada trimestre. Entonces, si nosotros dividimos 62 rutinas entre las 13 semanas, 62 rutinas entre las 13 semanas del periodo, entonces más o menos nos sale como 5 rutinas por periodo, y simplemente las selecciono aquí y se las asigno al periodo. Ok, lo mismo sucede con las rutinas de 4 meses. Que se efectúan 4 meses. Tenemos que hacer lo mismo, dividir el número de rutinas entre la cantidad de periodos de la frecuencia específica y le asignamos en forma equilibrada ese grupo de rutinas a cada uno de los periodos. Lo mismo podemos hacer y tenemos que hacer con el semestre, dividir la cantidad de rutinas entre el número de semanas disponibles y hacer la asignación correspondiente. Lo mismo tenemos que hacer con la frecuencia anual. Tenemos 63 rutinas anuales. Tenemos que dividirlas entre 52 semanas. Cada jefe de mantenimiento con su asistente tendrían que sentarse y verificar cómo distribuir la carga de trabajo entre las diferentes semanas disponibles de cada uno de los periodos. Ahora, hay una forma especial de programación que se llama frecuencia libre. Cuando nosotros hicimos una rutina específica y le dijimos que ese iba a ser una frecuencia libre, entonces el Manfred me da la opción de programarla cuando yo crea. Por ejemplo, si me dice que tengo 20 rutinas que son frecuencia libre y en mi planta yo sé que yo tengo 4 paros programados en el año y quiero que la ejecución de esas rutinas coincidan con esos 4 paros programados, entonces yo selecciono las rutinas que quiero que se efectúen en esos paros programados. Por ejemplo, vamos a decir estos 2 y selecciono las semanas. Entonces selecciono, vamos a suponer que este es 1 y le sigo seleccionando más. Ese es el primer periodo. Vamos a seguir buscando otra semana y ven ustedes, se me le va asignando semanas de programación a esas rutinas, y cuando el Manfred saque la carga de trabajo correspondiente a las semanas específicas, entonces nos la va a agregar como una carga de trabajo de la semana específica. Lo mismo tendríamos que hacer con cada una de las rutinas correspondientes a esta frecuencia. Puedo agregarle cuántas semanas considero que debo hacerla, o solo una semana dentro del año. Depende de cómo se analice la carga de trabajo de una planta específicamente. Entonces esa es la manera de programación de las rutinas que han sido creadas para cada uno de los equipos de la planta. Vamos a dejar este video hasta aquí. Si ustedes tienen alguna duda o pregunta, no duden en consultarnos y vamos a responder muy pronto. Tengan todos un buen día.